Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy es jueves 15 de junio y han pasado muchísimas cosas desde la última entrevista personal que tuvimos en este programa, pero hemos querido traer esta noche a una persona que está dando mucho a que hablar, no él como persona, sino la institución o el foro cívico que representa. Estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con don Vicente Mujica Moreno. Buenas noches, don Vicente. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por venir por aquí por segunda vez. Y vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa, al menos a mí como ciudadano, y seguramente les preocupa a muchísimo a todos ustedes, o al menos debería de preocuparles. Si ustedes no están preocupados, yo les aconsejo que se empiecen a preocupar por este tema, porque en democracia no hay peor solución que no tener un sistema democrático para elegir a nuestros representantes públicos. Y el sistema electoral canario que nos damos o nos hemos dado a nuestro Parlamento, democráticamente, evidentemente, es uno de los sistemas más retrógrados del mundo, donde la proporcionalidad brilla por su ausencia, donde partidos políticos con 5.000 votos obtienen 3 diputados y otros partidos políticos con 52.000 no entran en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pero como nosotros somos un poco expertos en estos temas, por eso hemos querido esta noche que estuviera aquí don Vicente Mujica Moreno, que es el presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, que como saben ustedes, en estos últimos días está dando mucho que hablar porque, bueno, están en la comisión de estudios que está en el Parlamento, han tenido debates, han tenido concentraciones que no han dejado de hacerlas, y sepan ustedes también que nosotros nos comprometimos, la última vez que tuvimos el debate sobre la reforma electoral, que estuvieron aquí representantes de los partidos políticos, nos comprometimos solemnemente con ustedes y en directo a seguir apoyando esta loable iniciativa cívica política para que nuestra comunidad autónoma pueda algún día tener un sistema electoral justo donde el voto valga igual en un sitio que en otro. Esto va a ser muy difícil, como veremos luego y como nos va a explicar nuestro invitado, pero foros como estos son los que hay que apoyar para que los políticos escuchen la voz del pueblo, la voz de los ciudadanos, porque, vuelvo a repetir, ese anacronismo electoral que tenemos en nuestras islas creo que es el hazmerreír de todos los sistemas democráticos que existen en nuestro país, porque yo creo que no hay ninguno más injusto que el que tenemos los canarios. Bien, pero ya para no perder más tiempo y entrar en harina, hacer una breve presentación de don Vicente Mujica Moreno. Él es médico, él es de Gran Canaria y además hizo su carrera de medicina en la prestigiosa Universidad de Salamanca, se licenció como especialista en oftalmología y se fue formado también como MIR en Segovia y en Madrid. En el año 2007, junto a otra serie de ciudadanos con muchas preocupaciones cívicas de todo tipo, pero en especial esta, formó el Foro Cívico Demócratas para el Cambio, cuyo objetivo fundamental es la reforma del sistema electoral canario. Actualmente él es su presidente y su portavoz. Y ya sin más, vamos a comenzar en esta entrevista, no sin antes recordarle que nuestro programa se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de la red de redes, a través de Internet, en la siguiente dirección: www.canal4tvtelde.es. Sin más, don Vicente, ¿en qué situación estamos hoy, día 15 de junio de 2017, con respecto a esa labor tan importante que ustedes vienen llevando a cabo de tratar de coadyuvar para que el sistema electoral canario se modifique? ¿Cómo estamos hoy, a día de hoy? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Pues hoy estamos muchísimo mejor que hace 10 años y mucho mejor que hace un par de años que estuvimos por aquí la última vez, porque creo recordar que la última vez que estuvimos... No, fue el año pasado. ¿Fue el año pasado? Sí. Pues todavía quizá, creo recordar, no se había constituido la comisión de estudio. No se había constituido, correcto. Por tanto, estamos mucho mejor. Nosotros siempre habíamos dicho que la manera de afrontar la reforma electoral en Canarias tenía que hacerse por el conjunto del Parlamento, no porque algún partido quisiera hacer alguna propuesta, sino por el conjunto del Parlamento, y la manera de hacer eso, o sea, de que el conjunto del Parlamento tratase cuáles podían ser las soluciones para el sistema electoral, tenía que ser a través de una comisión de estudio, donde todos los grupos políticos participaran, aportaran ideas, hubiera debate, y no solo eso, sino que a ser posible, y así ha sido, se invitaran expertos
y se han invitado hasta... Que han ido compareciendo en esa comisión de estudios del Parlamento. Han ido compareciendo más o menos durante un año, sí, un poco más de un año, y también han comparecido partidos políticos extraparlamentarios, que antes usted había nombrado precisamente el caso de que había... Ciudadanos. Exacto, concretamente Ciudadanos, que con 54.000 votos no entró en el Parlamento, pero debía ser escuchado, fue escuchado en el Parlamento junto a otros 4 partidos. Organizaciones cívicas, en este caso fuimos nosotros los invitados. En fin, que eso hacía falta para que todo el mundo aportase soluciones, hiciese también análisis, y creemos que eso ha sido muy positivo. ¿Y ahora en qué momento estamos? Pues esa comisión avanzó durante un año con comparecencia y ya el día 1 de junio ha pasado a otra fase. Ahora ya está en fase de ponencia. Es decir, ahora ya las deliberaciones son solo entre los grupos parlamentarios, ya no se transmiten porque se han estado transmitiendo en directo mientras comparecieron los expertos todas las sesiones, ahora ya no, ahora es a puerta cerrada. Y ahora viene, como nosotros hemos titulado nuestro último encuentro ciudadano en el Club La Provincia hace pocos días, ahora viene la hora de la verdad. Ahora ya se ha escuchado a todo el mundo. Ahora ya no hay excusas. Ya no hay excusas. Ahora ya hay que ponerse a la tarea y mejorar nuestro sistema electoral, que como ha dicho, pues es el peor, prácticamente, lo podemos decir así, el peor de los que funcionan actualmente en España y en muchas partes del mundo. Y a nivel internacional en comparativas también lo es. Usted con la mano en el corazón tiene fe de que esto se va a lograr. Dígame la verdad. ¿Usted está esperanzado de que esto se va a lograr? Sí, nosotros no nos hemos puesto a trabajar en esto solo por intentarlo, sino por conseguirlo. Claro. Entonces, creemos que se va a lograr y quizá lo que sí podemos decir es que si no lo logramos ahora, es posible que ya en el futuro sea muy complicado hacerlo, porque se dan una serie de circunstancias positivas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Las puede enumerar? Sí, pues vamos a ver. Primero, antiguamente se decía, esto no interesa a nadie, de esto a mí no me preguntan por la calle, etcétera. O sea, como que era un tema marginal. Ahora ya no se puede decir tal cosa. O la gran mayoría de los medios señalan el tema de la reforma electoral como prioritario. Los propios partidos políticos, que antes esquivaban este asunto, lo tienen incorporado a sus agendas, hasta el punto de que han tenido que crear la comisión de estudio para discutirla. Es más, hay otro consenso también, ya bastante avanzado y logrado, que es el de la academia, el de los profesores que se dedican a estudiar esto, de los profesores de constitucional o los de ciencia política, que prácticamente todos vienen a coincidir en el diagnóstico y en buena medida también vienen a coincidir en las soluciones. Es decir, que hay un gran consenso social, la gente lo pide, hay un gran consenso en los medios, hay un gran consenso en la academia y ya empieza a tener que generarse un consenso entre los políticos. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Eso es lo que yo no creo. No creo porque usted sabe que hay una determinada fuerza política, en este caso Coalición Canaria, que fue el que creó, en este caso, el sistema electoral pactado con otros partidos y del que más se beneficia electoralmente de este sistema actualmente en vigor. Y todos pensamos, los que estamos en la calle, pues que Coalición Canaria pues va a vender la piel del oso muy cara. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si pierde este sistema electoral no va a tener la misma fuerza o representatividad desde el punto de vista democrático en el Parlamento que pudiera tenerlo con una nueva reforma electoral que fuese más proporcional, más solidaria y más justa o más equitativa. ¿Es así o no? Hombre, ahí está claro que hay formaciones políticas más partidarias de la reforma electoral y otras menos. Coalición Canaria no es de las que más ha luchado. La que más entusiasmo pone. No es de las que más entusiasmo pone en ello, pero hay que reconocer que desde la posición inicial que tenían, prácticamente inamovible, cerrada, a la que tienen actualmente, pues también ha habido un cierto cambio, ¿no? Que ellos son los que, dice usted, van a vender más cara su piel. Es probable que sea así, pero lo importante es que están también introducidos ya, en una calle... dinámica, en una callejón sin salida, por entenderlo de alguna forma. No más que un callejón, en una calle, ¿no? En una calle de carrera. Una calle que tiene un final. Que ya ha empezado esa carrera y van a tener que decir algo. Entonces, pensamos que solo por esto
ya hay un importante cambio, ¿no? Cada partido político aquí va a expresar su posición, su punto de vista, porque aunque se quiera la reforma electoral, hay muchas maneras de llevarla adelante y eso también es parte del trabajo que queda por hacer, es decir, que todos los diferentes grupos políticos vayan convergiendo, vayan sabiendo ceder, porque va a ser imposible que cada uno o una de las propuestas sea la que se llegue así pura como se plantea hasta el final, y tendrán que ceder en distintos aspectos para llegar a eso que estábamos diciendo, el consenso que falta o que falta por culminar, que es el de los partidos políticos. Pero también en ese campo, digamos, del acuerdo político estamos mucho mejor que hace tan solo 3 años. Ustedes han hecho público su disconformidad con que solo se bajen las barreras, tanto las insulares como las autonómicas. ¿Eso es así o no? Sí, sí. O sea, que no solo se bajen esas. Y sí, usted sí, puede sí. explicarle a nuestra audiencia en qué consiste la reducción de esa barrera y cuál es el ámbito perjudicial que eso tiene desde el punto de vista electoral hoy. Sí. Vamos a ver, el sistema electoral tiene 2 elementos importantes que analizar y que mejorar. Uno es las barreras electorales, ahora explico en qué consiste ese aspecto. El otro es la representación de la población, es decir, lo que comúnmente la gente dice, la proporcionalidad, que no haya tanta diferencia entre el voto de unos ciudadanos respecto a otros. Son 2 aspectos. El primero de las barreras, lo que significa tiene más que ver con la capacidad, la posibilidad de acceso a un escaño. Es decir, cuando votamos, cualquier candidatura que quiera obtener un escaño tiene que cumplir primero una condición. Esa condición es superar una barrera. Esa barrera es un porcentaje de votos. Actualmente, ¿en qué porcentaje está en la isla? Cada isla. ¿Cuál es el en cada porcentaje? isla hay 2 barreras. Una efectivamente se refiere a la isla y está en el 30%. El 30% de representación para poder tener un escaño. Para poder entrar en el Parlamento. Para cumplir la condición de que tus votos se cuenten. Se cuenten. Ahí puedes quedar el 30% de los votos. Sí. El 30% en circunscripciones grandes como son las de Tenerife y Gran Canaria, en donde suelen votar, así en números redondos, 400.000, hay 400.000 votantes, más o menos, puede ser 300 y pico mil, pero para dejar los números redondos, alrededor de 400.000, pues el 30% son 120.000. Pero es que si tiene 119.999... No entra. No se cuentan esos votos. Es una condición previa. Eso es lo que hay que entender. Eso es tercermundista. Pues esto es así. Vale. Esto es así. Pero tercermundista. No existe... Bueno, pues a lo mejor es tercermundista. No sé cómo lo quiere usted calificar, pero yo sí lo califico de tercermundista. En el tercer mundo tampoco... Yo creo que no hay sistemas peores en el tercer mundo. sistemas electorales con esas barreras tampoco. O sea, cuartomundista, entonces. Puede ser, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otra condición. Si uno no cumple esta condición, se le ofrece otra condición. Bueno, si usted no llega ahí, tiene otra posibilidad, que es que supere el 6%... De la isla. No, ese era el del 30%, era el de la isla. Ajá, perdón. O sea, el 30%. Y el 6% autonómico. Eso significa, volviendo al ejemplo, para que entendamos de qué cantidades estamos hablando, en el conjunto de la autonomía suele haber 900.000 votos. Pues serían 54 o 55.000 votos. Que fue lo que le pasó a Ciudadanos, por eso no entró. Y este es el ejemplo perfecto, porque Ciudadanos se quedó a 300 votos de que se contara sus votos. O sea, llegó a tener toda esa cantidad de votos, pero como le faltaron esos 300 y pico votos, da igual que tenga 54.000 votos, no se cuentan. Pero ahí, don Vicente, es lo que quiero yo hacer hincapié hasta la saciedad. Y nuestros queridos amigos y amigas que nos están viendo y escuchando tienen que tenerlo muy claro. Sin embargo, Ciudadanos no entró en el Parlamento de Canarias por 300 votos, pero sin embargo, en La Gomera, la agrupación socialista Gomera, con 5.000 votos, tuvo 3 parlamentarios. Esto es lo que hay que combatir y acabar, porque esto es imposible de resistir. ¿Cómo es posible que nos hayamos dado un sistema electoral tan malo, tan injusto y tan retrógrado? Lo que ocurrió exactamente fue eso. No pudieron superar ninguna barrera insular,
porque obtuvo Ciudadanos 20 y pico mil en Tenerife y 20 y pico mil en Gran Canaria, es decir, el 30% no lo pudieron sacar en ninguna de sus dos islas, entonces les quedaba la opción del 6%, sumar todo a ver si llegaba, y efectivamente se quedaron a 300 votos, tampoco pudieron. No pudieron entrar. Entonces, ¿por qué si en la agrupación socialista Gomera obtuvo 3 diputados? Bien, porque sí superó el 30% insular. Porque el 6%, de La Gomera, claro. De La Gomera. Vota todo el mundo a Casimiro allí. Entonces lo superó. Y una vez ya se supera, ya cumples la condición, que es lo que yo decía antes. Eso todavía no tiene que ver con cuántos escaños te tocan, sino solo si cumples o no la condición para ahora decir cuántos escaños te tocan. Ese partido lo superó y entonces se viene al siguiente paso. ¿Cuántos diputados tocan? Y aquí entramos en el segundo problema que hablábamos antes, el de la proporcionalidad. Lo que ocurre aquí es que en circunscripciones pequeñas pues se han dado demasiados diputados para los que realmente le corresponden por población. Es decir, a La Gomera realmente por población no le podrían corresponder 4 diputados como tiene. Tendrían que ser menos, pero son 4. Entonces, en cuanto superas la condición, si eres muy votado, es posible que obtengas muchos de esos diputados. Te llevan los 4 o los 3. Se llevaron 3 en este caso. Sí. 3 en este caso. Y así ocurre en otras circunscripciones. La agrupación Reña Independiente tiene un caso parecido en El Hierro. Muy parecido, sí. Muy parecido en El Hierro. Pues lo mismo, si superas la barrera, que la superaron, la insular, pues ya tienes la condición de que se cuenten tus votos. Sin embargo, la agrupación Reña Independiente no tiene parlamentario, ¿verdad? No sí, tiene... sí tiene, sí. ¿Tiene parlamentario, uno? Claro, tiene 2. Ah, tiene 2. Claro, que están en coalición canaria, sí. Sí. Vale. Tiene 2. Sí. Entonces se lo superaron y se les cuentan sus votos. Y además hay que añadir otra condición, que esto no se suele nombrar. La otra condición que pueden cumplir es haber sido el más votado en la circunscripción. Puede ser la lista más votada, la que supere el 30% de la circunscripción en la isla, o el 6% autonómico. Uh-huh. Si eres el más votado, también, aunque no tengas, sin entrar a ver con qué porcentaje, si tú eres el más votado, también ya cumples la condición de que se cuenten tus votos. El más votado en esa circunscripción, en esa isla, vamos. Uh-huh. Y luego tenemos también, pegando una larga, el tema de la triple paridad, que es lo que también que hemos visto últimamente en los últimos meses con el reparto de los fondos del FEDECAN, la que se ha liado, y además que yo pienso que con gran parte de justicia por parte de Gran Canaria, que se ha salido de ese acuerdo, porque Gran Canaria es una de las más perjudicadas con ese tipo de reparto de la triple paridad, ¿verdad? Sí, la triple paridad tiene que ver con este otro aspecto que hablábamos de la proporcionalidad. Es una forma de repartirse los diputados en el Parlamento. El Parlamento tiene 60 diputados actualmente. Y triple paridad significa que hay 3 paridades que cumplir. Una es que los diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los de la provincia de Las Palmas tienen que ser iguales, es decir, 30 y 30. Esa es una paridad. Que las 2 islas capitalinas tienen que tener el mismo número de diputados. En este caso tienen 15 y 15. Y que el conjunto de diputados asignados a las islas no capitalinas respecto a las capitalinas, es decir, Gran Canaria y Tenerife sumados y Hierro, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote sumados, tienen que ser iguales, 30 y 30. Bien, lo que ocurre es que con las 2 primeras paridades no hay problema, porque las diferencias de población son de un 3%, no llegan a un 4%, y eso, en cualquier sistema electoral, esas diferencias se toleran. Es decir, entre Gran Canaria y Tenerife, aunque Tenerife, me refiero a las islas, sí. Tiene algo más de población que Gran Canaria, tienen 15 y 15, pero la diferencia de población no llega, como digo, al 2 o 3%. Entre las provincias ocurre lo mismo. Entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas, la provincia de Las Palmas tiene más habitantes, pero la diferencia respecto a la de Santa Cruz, pues lo mismo, 3, 4%. Soportable. ¿Cuál es el problema? El problema es la tercera paridad, que el conjunto de población de las islas no capitalinas o las pequeñas, para exacto, entendernos. Exacto, suman el 18% de los canarios. Mientras que Gran Canaria y Tenerife tiene el 17%, bueno, 17 y 18% de los canarios. Mientras que Gran Canaria y Tenerife suman el 83%.
Este es el problema. Claro. Este es el auténtico gravísimo problema. Eso significa que a una cantidad pequeña de población se le ha dado la mitad del Parlamento, 30 diputados. Igual que a la gran mayoría del 83%, 30 diputados. Ahí tenemos otra de las injusticias. Es que esta es la gran... Este es el gran problema. Este es realmente el gran problema. Por eso, lo que decía usted, oye, ¿y cómo es que ya supera la barrera, pero es que ya tiene 3 diputados? Claro, porque respecto a su población le corresponderían muy pocos diputados, uno a lo mejor, o ni siquiera, al Hierro y a La Gomera juntos uno. Claro, hasta ese extremo no se va a llegar. Hay que dar compensaciones, que yo pienso que todos los partidos políticos y en general la sociedad canaria tiene asumido que hay que compensar a estas circunscripciones poco pobladas. El principio de solidaridad y de proporcionalidad desde el punto de vista solidario, eso está claro que estamos todos de acuerdo, pero no hasta el punto de que suframos ese tipo de diferencia. El extremo paritario. Exacto. Tanto como la paridad, hasta ahí no se debería llegar, y ese es el otro aspecto de la proporcionalidad, que nosotros decimos que también hay que afrontar, que no puede ser solo bajar barreras y ya está. O sea, tienen que ser los dos temas, reducir barreras y mejorar la proporcionalidad sin llegar al extremo de dejar sin representación a estas circunscripciones menos pobladas. Hay que representarlas incluso más de lo que les toca. Venga, haciendo un poco de historia, ustedes, Demócratas para el Cambio, comienzan hace ya un par de años por el Pacto para la Democracia, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿O cuál era la idea? Bueno, el recorrido nuestro es ya como largo, de 10 años, pero sí, digamos que lo más importante en términos de poder llegar a acuerdos para nosotros es el Pacto por la Democracia en Canarias, que pusimos en marcha en 2014 y que consistía fundamentalmente en ofrecer a los partidos políticos. Nosotros creemos que nuestro papel importante es haber sabido ser mediador entre los partidos, porque si algún partido tomaba la iniciativa de la reforma, los demás no lo iban a seguir. No lo iba a ver bien. No lo iban a ver bien. Entonces, nosotros, sabiendo que en realidad sí que muchos querían ese cambio, dijimos, bueno, nosotros podemos ser un papel de mediador y ofrecer, analizar qué es más o menos lo que quiere la mayor parte de estos partidos y ofrecer lo mínimo. O sea, un documento en el que lo mínimo pudiesen estar de acuerdo. Y ese es el Pacto por la Democracia en Canarias que ofrecimos en 2014, que tiene 3 puntos. El primer punto dice que hay que reducir las barreras, pero no dice cuánto, ni dice cuáles, ni dice tampoco si hay que... No pone porcentaje. No pone porcentaje ni número. Sino vamos a hablar para ver a qué decidimos. Reducirla. Bien. Segundo punto. Punto irrenunciable. Estos 3 puntos, desde luego, son los 3 que vamos a nombrar, los 3 irrenunciables. Por eso. No uno solo, los 3. Los 3. El segundo aspecto, mejorar la proporcionalidad. ¿Cuánto? No se dice. Vamos a estudiarlo, vamos a negociar. ¿Cuánto hay que mejorarla? No se dice. ¿De qué forma? Porque hay muchas maneras de hacerlo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? No, esto no se trata todavía. Es un acuerdo previo, básico. Y el tercer punto, y muy importante, casi es el más importante de los 3, es que la reforma tendría que estar vigente para las próximas elecciones. En 2019 ya se tendría que ir con un nuevo sistema electoral en el que el punto 1 y 2, es decir, reducir barreras y mejorar la proporcionalidad, estuviesen incluidos. Los dos, no uno de los dos, los dos. Los dos. Eso es el documento básico. Y eso se fue firmando a lo largo de 2 años por diversos partidos políticos, hasta el punto que lo han firmado prácticamente todos, excepto Coalición Canaria y Partido Socialista Canario, que no lo han firmado tampoco. Aquí estuvo el PSOE, usted recordará que en aquel debate que tuvimos aquí estuvo el representante del PSOE y el PSOE estaba de acuerdo en reformar la legislación electoral canaria. Pero ahora, ¿por qué no? Yo pienso que era porque estaba dentro del pacto político que se rompió y un poco por presiones de Coalición Canaria, porque ¿por qué ahora que está fuera no lo firma el Partido Socialista Canario? Bueno, ¿cuál es la explicación que dan? Nosotros no hemos llegado a saber nunca exactamente por qué no han firmado el documento del Pacto por la Democracia en Canarias, porque hablando con muchos de los socialistas, muchos de ellos nos admiten que esos 3 puntos los pueden firmar. O sea, no es que estemos ofreciendo algo que políticamente no pudieran asumir. Esos 3 puntos los podrían asumir. No sabemos por qué no se han firmado, pero también añado seguidamente que, aunque no lo hayan llegado a firmar, lo están asumiendo.
Formalmente no lo han firmado, pero están asumiendo que esos 3 puntos se tienen que, digamos, corroborar para poder seguir avanzando más cuando avance la reforma, más en otros aspectos. O sea, está asumido. Yo diría incluso que últimamente ya en la comisión lo ha dicho el portavoz del Grupo Nacionalista, es decir, de Coalición Canaria, don José Miguel Ruano, que esos 3 puntos los asumiría. Lo ha dicho. Coalición Canaria. Está en las actas de la comisión. No lo han firmado, pero lo han dicho. O sea que, en cierto modo, aunque no lo hayan firmado, este acuerdo básico, podemos decir que ya todos los partidos lo aceptan. El único que no lo ha aceptado, que pensamos que en el fondo también lo hará cuando vaya pasando un poco más de tiempo, es Agrupación Socialista Gomera. Hombre, claro. Ellos ni siquiera... No quieren perder el chollo, tienen miedo a perder el chollo. Ni siquiera lo han verbalizado, ¿no? Porque los otros ya lo han dicho. Pero bueno, creemos que es un gran paso decir... Un avance, sí. En esto vamos a caminar, vamos a mejorar la proporcionalidad, vamos a bajar las barreras y lo vamos a tener para 2019. ¿Ustedes no tienen miedo? Lo digo porque, bueno, los rumores que existen de la posible entrada del Partido Popular en el gobierno en coalición con Coalición Canaria, valga la redundancia, eso puede ser, parece ser que el Partido Popular no está por la labor de apoyar que se reforme el estatuto de la forma que ustedes, por ejemplo, proponen. ¿Qué pasa con esto? ¿Ustedes tienen miedo a que este posible pacto haya una retrocesión de este tipo de avances en la comisión o algo? ¿Qué piensan ustedes de ese posible pacto? Bueno, vamos a ver. La manera en que se puede... Yo entiendo que es complejo para el público, a lo mejor, lo que estamos explicando. Porque aparte de lo difícil que es ya entender todos estos temas que hemos estado hablando, ahora viene la segunda parte, es decir, la vía legal para hacerlo, la vía legislativa para hacerlo. Hay 2 vías legislativas para hacerlo. Sí, hacerlo aquí o hacerlo en Madrid. Exacto. Eso se lo iba a preguntar luego, pero bueno. Dígame, pero es que tiene que ver con Pero dígame si usted cree que eso puede influir negativamente, ese posible pacto. Nosotros lo vemos siempre al revés. Es decir, ¿el Partido Popular es firmante o no es firmante del Pacto por la Democracia? Es firmante. Es firmante. Pues si es firmante y cumple... Pero coalición no. No, coalición no. Pero si es firmante y cumple, para nosotros... la gente siempre ve las cosas del otro lado, nosotros las vemos del lado de acá. Si cumple y quiere entrar legítimamente a gobernar con Coalición Canaria, es al revés. Tiene que decirle a su socio que hay una condición que cumplir, que es sacar adelante la reforma electoral en Canarias. Y pensamos que es lo que va a pasar, que el Partido Popular no es que se vaya a acomodar en esto a lo que puede que Coalición quisiera, Canaria, que está por ver si exigirían tal cosa, porque estamos diciendo que todo esto está cambiando, sino más bien al contrario, decirle a intentar hacer, si es que hace falta, hacérselo entender más a Coalición Canaria que esto ya es irrenunciable. Esto hay que hacerlo. De hecho, Nueva Canaria ha exigido en el pacto para aprobar los presupuestos generales del Estado, ha exigido y se ha hecho público esa condición de que el Partido Popular tiene que apoyar la reforma, o bien en Madrid o bien en Canarias. ¿Es así o no? Es algo así. Esto viene de más atrás, tiene conexión con otra cosa que ocurrió en el debate de la nacionalidad en Canarias, pero viene a ser algo así. Es decir, ¿qué ocurre? Como estábamos diciendo, hay 2 vías. Una es hacerlo en el Parlamento de Canarias y otra es hacerlo en Madrid en el Congreso de los Diputados. Explique una u otra solución, por favor. La voy a explicar para que se entienda qué significa eso del pacto entre el Partido Popular y Nueva Canarias. Lo que ocurre es que si lo hacemos aquí, en el Parlamento, que es lo ideal es hacerlo aquí, por los canarios. Reformar nuestro estatuto en nuestro Parlamento. Para eso nosotros dijimos que se creara la comisión, claro, para hacerlo nosotros. Pero hacerlo aquí significa que si 1/3 de los diputados se oponen, no se puede hacer. Con 1/3 que se opusiera... 1/3 de 60 serían... con 21 diputados. 21. Con 21 diputados, en realidad, se podría... Pero que no los tiene Coalición. Coalición tiene 18, ¿no? Sí, pero tiene 3 en la Gomera. Vale. Entonces, existiría entonces ese tercio de veto. Si ellos dicen, no queremos reforma electoral, podrían vetarlo. Aquí en Canarias. En Canarias. En nuestro Parlamento. Vámonos a Madrid ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que casualmente, por eso decía al principio, que quizás es la mejor oportunidad
que nunca se nos ha dado de nuestra historia es que ha venido casualmente a coincidir que hay una comisión de estudio abierta en el Parlamento para esto y al mismo tiempo la reforma estatutaria en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué ocurre? Que se puede hacer la reforma introduciéndola en el articulado del estatuto. En Madrid. En Madrid. Y allí no hacen falta que 2/3 lo voten a favor, basta mayoría absoluta. Y existe, por lo que sabemos, suficiente mayoría, más que absoluta, en el Congreso de los Diputados, de partidos que quieren un estatuto con una reforma electoral. Entonces, ¿dónde entra el tema del Partido Popular? Perdón, en esta posible aprobación estatutaria a través del Parlamento español, PSOE, PP y Ciudadanos como mínimo estarían de acuerdo, ¿no?, en aprobar esa reforma electoral. Bueno, incluso hasta Podemos. Sí, sí. Casi Podemos con seguridad, porque a Podemos también le perjudica el sistema electoral canario. Es más, aunque se prescindiera de alguno como el Partido Popular, seguiría habiendo mayoría si Podemos, Ciudadanos y PSOE, aparte de Nueva Canarias, lo apoyaran. Entonces, lo que en realidad pensamos que todos se sumarían, pero vamos, que ni siquiera haría falta sino estos 3 grupos. Sí. Lo que se está diciendo es coalición, por eso enlazo con el debate de la nacionalidad. En algún momento, cuando se empezó a hablar de que se podía hacer esto a través del estatuto, si aquí no se lograba, nombró una salvaguarda para retirar el estatuto, que sería, si hay modificaciones sustanciales en el estatuto, el Parlamento de Canarias lo puede retirar, lo puede traer otra vez al Parlamento para discutirlo de nuevo. Se estaba refiriendo a modificaciones sustanciales del sistema electoral. Y en el debate de la nacionalidad se intentó aprobar una resolución en ese sentido y la apoyaban Coalición Canaria, Agrupación Socialista Gomera y el Partido Popular. Pero en el último momento el Partido Popular no apoyó tal resolución. Sin embargo, ya eso hizo pensar que quizá esa era la intención posible futura en el Congreso de los Diputados si se volviese a plantear tal cuestión. Entonces, ya entro a la cuestión. ¿Qué es lo que han acordado en Nueva Canarias y el Partido Popular? Porque si se llegase a dar esa circunstancia, el Partido Popular no apoyaría la vuelta del Estatuto a Canarias. No se podría considerar que hay un cambio sustancial cuando aquí, en el Parlamento de Canarias, se hubiese trabajado y se hubiese aprobado una serie de modificaciones, y entonces podría seguir la reforma del Estatuto, incluyendo la reforma electoral, en el Congreso. Eso es lo que, en definitiva, se viene a acordar. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que se debe intentar hacer? Que no se llegue a esas circunstancias. Lo que se debe intentar hacer es, en la vía en que estamos en la comisión de estudio, estamos ya con la ponencia, llegar a acuerdos dentro de la ponencia para que haya reforma electoral y no tener que recurrir a nada extraño. Y además... ¿E incorporarla al Parlamento Nacional o al Parlamento Canario? Exacto. A cualquiera de los dos. Sincronizar, además, incluso lo que haya que hacer, porque hay cosas que a lo mejor no podemos hacer aunque quisiésemos aquí. Por ejemplo, si el tamaño del Parlamento se quisiera hacer algo mayor a 70 diputados, 73 o 75 o 72, requeriría reforma estatutaria. Si aquí hay acuerdo y hay buen entendimiento, no hay ningún problema. O sea que la posibilidad también, don Vicente, es que se aumenten el número de parlamentarios, con lo cual, entre comillas, pues también sería un mayor costo político, diríamos, desde el punto de vista económico para nuestras arcas autónomas. Pero bueno, eso no sería lo importante, porque a cambio de eso, si tuviéramos un sistema electoral justo, todos estaríamos de acuerdo, pero eso incrementaría el gasto parlamentario, claro está. Si pasamos de 60 parlamentarios a 75, son 15 parlamentarios más. Bueno, como dice, lo importante es resolver el otro asunto, que es mucho más importante que el crematístico. Pero de todas formas, tampoco sería esto, porque los gastos del Parlamento los decide el propio Parlamento y puede ajustar su presupuesto a ese incremento de diputados que hubiera sin mayor coste. Y de hecho no se van a bajar el sueldo, usted lo sabe, ¿no? Bueno, se puede hacer si se quiere. Claro.
Es decir, con el mismo gasto, vamos a ver, una cosa es, siempre se habla del sueldo de los diputados. Pero una cosa Bueno, el sueldo es una parte. el sueldo y otra cosa es el coste total del mantenimiento del Parlamento. Sin nosotros, esto también conviene que lo conozca el público, sin hacer eso, ahora mismo con 60 diputados, Canarias tiene, creo recordar, el tercer Parlamento más caro de España. El tercero más caro de España. No estoy seguro si el tercero o cuarto, pero ahí se recogen todos los gastos, es decir, se mira cuánto se ha gastado y se divide por escaño. No quiere decir que sea ese el sueldo, ese es un capítulo, lo que cobran los diputados, pero es que tienen muchos más gastos. Y a veces se dice que es por los traslados por la insularidad de diputados que hay, es decir, habrá una serie de gastos que no suelen tener otros parlamentos y es una realidad, cuesta más tenerlo así, están continuamente con desplazamientos y probablemente eso encarezca bastante el mantenimiento del Parlamento, ¿no? Pero otro tema que, ya que hemos sacado otro tema en comparación. Nosotros tenemos realmente un Parlamento muy pequeño. Hasta hace 3 años, creo recordar 3 años, 2-3 años, de hecho era el más pequeño según población de España. Ahora es Castilla-La Mancha, que redujo diputados. No los aumentó, redujo diputados. Nosotros tenemos 2.100.000, 2.200.000 habitantes, que es lo que tiene el País Vasco. El País Vasco tiene 75 diputados. Con igual población. Sí, tiene 75 diputados. Nosotros tenemos 60. Si nos fuésemos a los 75, que a lo mejor no son eso, sino menos, estaríamos en lo que están haciendo en otros parlamentos. Otro ejemplo, Extremadura. Extremadura tiene la mitad de población que Canarias, no la misma, la mitad, un poco más de la mitad. Tiene 5 diputados más que Canarias, tiene 65. Nosotros tenemos 60 con 2.100.000 y ellos con 1 millón y poco. Tienen 5 diputados más. Baleares también tiene la mitad de población que tenemos nosotros y tiene prácticamente lo mismo. Tiene 59, nosotros 60. O sea que si hiciésemos un... O sea que no estamos desorbitadamente separados de la media. Estamos ahora. Estamos por debajo. Realmente tenemos un parlamento pequeño, que es parte del problema. Como es pequeño y encima hemos dado demasiados diputados a circunscripciones pequeñas, pues proporcionalmente tienen mucho, ¿no? Entonces, la manera de enjugar esa diferencia, sobre todo si no se quiere estar restando diputados a nadie, es, si hay un incremento, asignarlo a las poblaciones, a las circunscripciones más pobladas. Esa sería Imaginémonos, en fin, tenemos que ahora entrar, dentro de 4 minutos vamos a entrar en publicidad y también recordarles a ustedes que vamos a entrar en las llamadas en directo a nuestro invitado. Para eso luego pondremos en nuestra pantalla el teléfono al que pueden dirigirse todos nuestros amigos y amigas que quieran llamar al programa para preguntarle a don Vicente sobre este tema tan árido y tan técnicamente un poco incomprensible, pero que él con su verbo fácil lo está haciendo bien, porque de lo que se trata es que todo el mundo entienda cuál es el problema o cuál es el fundamento de la reforma del sistema electoral canario para tener un sistema más justo, más equitativo, más digno de los canarios. Pues luego, vuelvo a repetir, vamos a abrir los micrófonos, como saben, en la segunda parte de nuestro programa para que puedan ser llamadas indirectas. Pero en definitiva, lo que yo quiero preguntarle ya como casi última pregunta de esta primera parte del programa es, se está diciendo, ayer terminó la moción de censura que interpuso Podemos contra el Partido Popular, pero ya se está hablando en los medios de comunicación ayer y hoy de que hay una posible, diríamos, repetición en diciembre para poder presentar otra moción de censura, que no sabemos si la puede presentar el PSOE o si esto está pactado con Podemos, no sabemos. Pero ¿usted no cree que pudiera existir el riesgo de que hubiera unas elecciones anticipadas y todo esto que usted y yo estamos aquí con las manos cruzadas poniendo una velita a la Virgen para que esto salga, puede darse al trasto? Sí, esa es una posibilidad. Por eso nosotros decimos que realmente donde hay que llegar al acuerdo es aquí, en Canarias, en el Parlamento, en la ponencia que hay de la Comisión de Estudio. Zanjar aquí el asunto sin tener que recurrir, sin tener que depender de al Madrid. Congreso. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, que hay otras vías que son estas y que están sujetas a cosas que a lo mejor nadie puede controlar. No controlamos desde Canarias. Como claro. la que acaba de decir, sí, o puede que no pase eso y pasen otras cosas, o puede que se acelere la reforma estatutaria y se haga antes de que llegue a ocurrir. No se sabe, pero... ¿Pero en qué trámite está ahora mismo la reforma en Madrid? ¿En qué trámite está? Está en prórroga ¿Comisión?
Todavía no se ha llegado a la ponencia, si no tengo malentendido, todavía estamos en las prórrogas, es decir, se está prorrogando el plazo de enmienda. O sea que todavía no pasa ponencia. Yeah. Y es posible que salga, si no hubiesen elecciones anticipadas, es posible que salga o este año o el próximo. Claro, sería lo lógico y lo deseable. Este año a lo mejor un poco justo de tiempo, pero si hay voluntad política, es posible que pudiese salir incluso este año. Volvemos a insistir, realmente los partidos debieran olvidar la confrontación dentro de la comisión de estudio y definitivamente asumir lo que nosotros hemos planteado desde el principio. Tenemos un problema y tenemos que arreglarlo. Y mejor que lo arreglemos poniéndonos de acuerdo aquí. Claro. No haciendo pensar a la gente que al final usaré mi veto, sino de verdad llegando a un acuerdo. Incluso un acuerdo potente en el sentido de si tenemos que hacer además algo más con el estatuto en Madrid, hagámoslo y hagámoslo pronto. Esa es nuestra manera de enfocarlo. Claro. Luego en la segunda parte del programa vamos a indagar más, don Vicente, sobre cuáles son las soluciones prácticas que ustedes proponen para que nuestra gente pueda hacerse una composición de lugar de qué es lo que propone Demócratas para el Cambio con esta reforma electoral, para que todos ustedes puedan saber, si se aprobase, evidentemente, a dónde queremos ir. Yo creo que cualquier reforma, desde luego, cualquiera, por pequeña que sea, será bienvenida, aunque evidentemente pues hay que tratar de que la reforma al menos solucione en gran parte esta injusticia, porque no podemos seguir gobernando nuestra comunidad autónoma con este sistema electoral tan injusto. Bien, como saben, hemos llegado ya a nuestro diríamos, medio tiempo. Tenemos la segunda parte que vamos a estar muy interesante, en la cual, voy a repetirle, vamos a abrir los micrófonos para que todos ustedes puedan hacer llamadas en directo a nuestro invitado, a don Vicente Mojica Moreno, presidente del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, y ya les anuncio el teléfono, tomen nota, 928 68 23 42. Luego saldrá en pantalla, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y estamos con ustedes. No nos abandonen, que va a estar la segunda parte más interesante que la primera. Gracias. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. Tu pasión, tu sufrimiento, tu apoyo, ¡Sácala de ahí! tu energía. Es que no, que nos relajamos, tío, nos relajamos. Lo vives en cada partido. ¡Métele un punto! Porque aquí jugamos todos. ¿Y tú? ¿Eres amarillo? Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. Abónate.